Bien, continuando con los subtítulos, el siguiente subtítulo es la validez. ¿Qué significa la validez? Significa que los tratados tienen unas causales específicas, que darían lugar a nulidades absolutas y nulidades relativas. Son taxativas, están contenidas a partir del artículo 46 de la Convención de Viena. Son las siguientes. Que no, la primera, no estar acorde a los requerimientos de la ley doméstica. La segunda, el error. La tercera, el fraude o la corrupción. Cuarta, perdón, sí, fraude o corrupción. Cuarta, coerción. Y quinta, ius cogens. ¿Okay? La primera, no estar acorde a los requerimientos de la ley doméstica. El principio general del derecho internacional es que un Estado no puede utilizar su ley doméstica para excusarse de cumplir sus obligaciones internacionales. No se puede hacer esto. ¿Okay? Pero, pero, existe una disposición que dice lo siguiente, que es la Convención de Viena y hace referencia a esta causal. El Estado no puede excusarse en su ley doméstica para incumplir obligaciones internacionales, salvo que se quebrante, se viole su propia constitución de tal manera que obligue al Estado a conducirse a sí mismo de una manera totalmente contraria a su buena fe. En esto consiste esta causal. Es decir, el Estado no puede decir, Ecuador no puede decir, la ley orgánica de comunicación me impide cumplir con la disposición número tal del tratado. Eso no lo puede decir el Ecuador. Pero el Ecuador podría eventualmente decir, me invento, en el tiempo del gobierno anterior de Correa, o perdón, no hablemos de gobiernos, hablemos de constitución, ¿sí? De constitución, es más claro. En el tiempo anterior a la Constitución del 2008 no se garantizaban los derechos de la naturaleza y se firmaron tratados extractivistas. Ahora, a partir del 2008, hay una disposición que obliga a la consulta previa de los pueblos indígenas, obliga a resguardar y respetar los derechos de la naturaleza, bla, 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 bla. Por tal razón, si el Ecuador continúa adelante con esos tratados anteriores, está obligándose a conducirse a sí mismo de forma totalmente contraria y opuesta a lo que el Estado es. Solo en esa condición el Estado puede alegar la nulidad. ¿Y la nulidad qué significa? Dejar sin efecto un acto jurídico, ustedes lo saben, es decir, se deja, la situación es como que nunca existió, ¿ok? El tratado nunca existió porque ese es el efecto de la nulidad. Ahora, aclaro una cosa, si antes de la declaratoria de nulidad hubo causales que, perdón, no causales, hubo obligaciones que se generaron durante la vida de ese tratado hasta la declaratoria de nulidad, tendrán que ser honradas. O sea, las obligaciones siempre tienen que cumplirse. Lo que hace la nulidad, obviamente, es hacer que se cumplan, pero este tratado nunca existió. ¿Ok? Bien. La segunda, el error opera de la misma manera que opera, perdón, en el ámbito doméstico. Es decir, el error es el error que se relaciona a un hecho o a una situación que fue asumida por el Estado en el momento en que el tratado fue concluido y constituyó la base esencial para que dicho Estado se obligara. Ejemplo, el Ecuador firma un tratado con el Estado de Georgia. Está firmando un tratado con el Estado de Georgia en razón a que Georgia tiene una gran riqueza de gas natural, entre otras cosas, por ejemplo, y en ese proceso de firma y de negociación del tratado, y cuando concluye el tratado, de manera posterior, lo que sucedió fue que Rusia, de manera ilegal, anexó Georgia a su territorio. Entonces, ¿qué significa esto? Que a la postre terminó el Ecuador suscribiendo un tratado no con Georgia, sino con Rusia. Entonces, si este hecho o situación, es decir, el hecho de que fuera Georgia, constituyó la base esencial para que el Ecuador se obligara mediante el tratado y no pudo haber conocido de dicha situación, entonces el Ecuador podría pedir la nulidad por error. Tercera causal, fraude o corrupción. Como los tratados se concluyen a través de las personas,
¿sí? A través de personas naturales. Estamos suponiendo y partiendo de la idea de que estas personas todas tienen full powers. ¿Esto qué significa? Entonces, que cuando un Estado ha sido obligado a concluir un tratado de forma fraudulenta por la conducta fraudulenta de otro Estado, el Estado afectado puede pedir la nulidad. Esto es, por ejemplo, que yo soy la representante full powers de un Estado y voy a firmar y resulta que en el momento de firmar me engañan y me cambian el documento, supongamos. ¿Ok? Es decir, mediante fraude me inducen a mí al error, pero mediante fraude. Por lo tanto, esto podría generar una nulidad porque es un vicio del consentimiento, es decir, yo estoy dando mi consentimiento de una manera viciada. La corrupción es que yo sea víctima de corrupción, es decir, que a mí me den una coima, una dádiva, una comisión, algún tipo de beneficio, por yo firmar un tratado. Esta puede ser otra opción. Obviamente la corrupción se va a vivir en personas naturales, se ejerce sobre personas naturales, y esto podría dar lugar entonces a una nulidad. ¿Okay? Que yo sea sujeta a corrupción y que a mí mi vinculación, es decir, mi consentimiento sea entregado de forma viciada. La siguiente causal es la coerción. La coerción significa que se ejerza la fuerza sobre la persona, el representante del Estado. Por ejemplo, que me amenacen en mi vida, que amenacen con afectar a mi familia, por ejemplo, secuestrarme o alguna situación que implique un uso de la fuerza indebido sobre mi persona, que coaccione mi voluntad y me haga firmar. Y la última es el ius cogens. Ustedes ya saben esto, no hay nada que pueda contravenir el ius cogens, por lo tanto, si hay una situación, un tratado que sea violatorio del ius cogens, esto automáticamente genera la nulidad. Hay nulidad relativa para las primeras tres causales, es decir, es subsanable, se entiende que puede subsanarse, y nulidad absoluta para la causal de la fuerza y del ius cogens, es decir, esto no es subsanable, o sea, simplemente hay nulidad y no hay forma de sobreponerse a esta situación. ¿Okay? Esto en cuanto a la nulidad.